subrayar, el más amplio sería este personaje, Fernando Sor, porque este hombre llegó a incluso a hacer óperas, llegó a hacer música sinfónica, o sea, quiere decir, no se quedó solamente en lo que es el guitarrista. Dice que Fernando Sor nació en Barcelona el 13 de febrero de 1778 y murió en París el 10 de julio de 1839. Fue un guitarrista y compositor, musicólogo, y dice, en este caso, un tal Fétis, que era también musicólogo francés, que lo llamó el Beethoven de la guitarra, por lo cual quiere decir que tocaba extraordinariamente bien. Vivió este hombre 61 años, nació en un seno de familia bastante acomodada, y ya que Sor descendía de una larga línea de militares, su padre quería que fuera militar. Pero, en fin, ahí estuvo, llegó a ser un poco ahí, al principio aquello no le gustó, y influenciado por un abuelo, que también era militar, el abuelo, y que el nieto, que tal, y nada. Al final no continuó la tradición y se fue a la golfería. Claro, la guitarra siempre, o casi siempre, ha estado ligada a la golfería. Era muy difícil que un padre pensara que tocar la guitarra era una cosa digna, porque era una cosa de gente muy humilde, de los barrios bajeros, y en fin, no de la yese, no de la alta sociedad. Entonces abandonó la carrera militar y se puso, digamos, a estudiar como es debido su propia obra, ¿no? La que desarrolló años más tarde. Dice que al morir su padre y su madre no pudo seguir financiando sus estudios, andaban ya jodidos de dinero, y entonces este hombre, como era un fenómeno, ya siendo un mocete, entró en Montserrat, entró en el monasterio de Montserrat. Allí un abad que vio en él, ya vio como una especie de diamante sin pulir, y entonces lo pulieron, pero en el monasterio de Montserrat generalmente era música vocal, con lo cual quiere decir que no había guitarra, y entonces él estaba con el tema de la guitarra, y la formación suya hacia la guitarra la tuvo que hacer posteriormente, digamos, en París, como hemos dicho antes, que se juntó allí con Dionisio Aguado. Todo esto, como veis, es en tiempo de la invasión de Napoleón, digamos, y estando aquí su hermano, Pepe Botella, que fue, digamos, cuando se fueron en el 1813, vieron algunos músicos, no solamente este músico, sino otros músicos, vieron que la pedagogía, la cultura, las formas de los franceses durante el poco tiempo que estuvieron aquí, era muy diferente a lo que se había en España por aquel tiempo a nivel cultural y específicamente de la guitarra, con lo cual quiere decir que ellos a Francia. Se fueron a Francia porque allí estaba aquello más avanzado, llegaron y ya se pusieron de profesores de conservatorio, porque eran unos fenómenos tocando, claro. Y aquí no estaba bien considerado el tema, todavía no habían llegado los flamencos, entre comillas, ¿no? Ya hablaremos de ellos en la próxima charla pedagógica que tengamos. Ahí ya se juntan los dos, los flamencos, que son los que empiezan a inventar que en un sitio, con un pequeño tablao, digamos, se suba un guitarrista y haya gente viendo. Hasta entonces eso no existía en España, y la guitarra estaba en manos siempre de la gente humilde, de los barrios y de las juergas y todas estas cosas, con lo cual quiere decir que la familia pues no se creía que este hombre podía vivir de tocar la guitarra. Bien, una vez que se fue allí a París y se juntó con este personaje que hemos dicho antes, nunca jamás volvió este hombre ya a España, con lo cual quiere decir que toda su vida la desarrolló allí generó toda su obra, que ahora veréis, es grandiosa, y entonces empezó, digamos, a ganar renombre, empezó a ganar prestigio, y como hemos dicho antes, se codeó con los músicos entonces de la época. Hablamos de músicos importantes como Ravel, Debussy, músicos importantes, Stravinsky y tal. Con lo cual quiere decir que dentro de lo que era, digamos, el comienzo de él en París, y recluyéndose
de vez en cuando para generar óperas de ballet que le venían contratos de Inglaterra, de Alemania, de Austria, de Italia, y entonces este hombre empezó a ganar dinero y empezó a funcionar bastante bien. Dice que tenía una hija que se llamaba Carolina, era arpista y pintora, y su última obra fue una misa en honor a ella, a esta muchacha que murió muy joven. Bueno, este hombre, como se tiró toda la vida allí, en París... Con muchas cosas. Por ejemplo, Sí. puedes decir cosas como... Sí, no te preocupes.